Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor por poder estar una vez más en este lugar, siempre con la meta de buscar de Dios, de pedir su misericordia, de pedir su fortaleza, su renuevo, su sanidad, su guía. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este día, en 2 de Corintios 5. El Señor nos va a enseñar hoy en este día su palabra para que podamos reanalizar nuestras vidas, porque cada vez que leemos su palabra nos vamos analizando diciendo, bueno, esto estoy haciendo, esto ya no, esto tengo que cambiar, esto tengo que acomodarlo, y la Biblia, aleluya, es nuestra guía, la que nos guía para que nosotros podamos cada día hacer la voluntad del Señor, porque ¿cuántos quieren ir un día con el Señor? Y la única manera de irnos con el Señor es haciendo su voluntad y siguiendo su guía, si no, en vano es estar en la casa del Señor. No quiere decir que vamos a llegar a ser perfectos, porque no es así. Pero estando aquí, el Señor mira nuestro corazón, nuestra disposición de cambiar. Vamos a leer acá en 2 de Corintios 5, 17. Amén, hermanos. Y vamos a leerla en el nombre de Jesús y dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. Y vamos a pasar, gloria a Dios, al 5, y dice, y en azotes y en cárceles, y en tumultos, y en trabajos, y en desvelos, y en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad y en el Espíritu Santo. Vamos a pasar, gloria a Dios, al 9, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como a no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si soy estrecho en vuestro propio corazón, vamos a, aleluya, a pasar al 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pueden sentarse en este día. Aquí el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios y le mandaba estas cartas, las epístolas, como dice la Biblia, epístolas quiere decir carta. Y él hablaba y profundizaba lo que significaba el evangelio, lo que tenía que hacer el hombre y la mujer cuando se acercara a los pies del Señor. Ya él, el apóstol Pablo, cuando le hablaba ya esta segunda carta, porque primero había mandado una, por eso dice la primera y la segunda de Corintios, la segunda carta iba profundizando mucho más allá al evangelio. Y ya no le iba con cositas livianas, ya no le iba dando leche, sino le iba dando alimento sólido, porque sabía, aleluya, que la iglesia necesitaba
ya un tiempo de alimento sólido, como nosotros, que estamos en este lugar, pero ya estamos un tiempo en la iglesia y ya no tenemos que estar recibiendo leche, sino alimento sólido. La leche es para el niño, la leche es para aquel que recién está un mes, 2 meses en la iglesia. Pero nosotros los que estamos aquí ya llevamos tiempo en la casa del Señor y ya estamos para recibir alimento sólido. Ya estamos para que el Señor nos sacuda y que nos exhorte, como decía la hermana en la coordinación, para recibir cuál sea la palabra, porque Él sabe cómo está su pueblo. Por eso cuando decía aquí todo lo que hablaba el apóstol y le empezaba a decir a esta iglesia en este versículo, en el 5:17, le decía de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Aleluya. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en esta noche? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen en esa promesa? ¿Cuántos creen que cuando somos venidos a los pies de Cristo hay nueva promesa para nosotros? Por eso cuando dice algo nuevo es algo recién hecho, algo recién creado. Estamos siendo creados cada día estamos siendo adquiridos para el Señor, para algo bueno, para algo grandioso, no solo para nosotros, sino para todos nuestros seres queridos, porque cuando más busquemos del Señor, más riquezas, bendiciones en lo espiritual va a llegar a nuestras vidas y a nuestra familia. Y aquí cuando le hablaba, aleluya, decía, hay que ser nueva criatura. Es necesario que cada día nazcamos un poco más, hermano. Es necesario que cada día menguemos nuestra carne y que el Señor viva en nosotros para algo bueno, para algo de bendición. En estos últimos tiempos, muchos están volviéndose atrás porque no quieren, aleluya, ser una nueva criatura. Les gusta estar en las dos vidas. Y las dos vidas al cristiano no le conviene. ¿Por qué? Porque el Señor dice que te prefiero frío y no tibio. Porque si eres un tibio te voy a vomitar de mi boca. Y va a llegar ese momento que el Señor nos va a vomitar si no somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso cuando decía así, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A través del Señor tenemos la reconciliación con el Padre, iglesia. Porque déjame decirte que lo que es una reconciliación para toda la humanidad, bendito sea el nombre del Señor, es algo, un acto divino por lo cual Dios restaura la relación, amén, rota con la humanidad a través de la muerte de Jesús. Cuando el Señor hizo algo tan hermoso por nosotros y eliminó la enemistad causada por el pecado, nosotros no estábamos, aleluya, unidos a Dios por el pecado que estaba en nosotros. Pero el Señor hizo esa reconciliación a través de su sangre preciosa. Por eso tenemos que valorar esa reconciliación. Cuando una pareja o hay alguno que está peleado con el hijo, la hija, una discusión, cuando hay una reconciliación que se vuelven a hablar, que se vuelven a perdonar, vuelven a conversar, es algo gozoso porque dice, bueno, lo que hiciste te perdono y comencemos de nuevo y comenzamos con una reconciliación. Y eso es lo que hizo Dios con toda la humanidad a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, no es en vano la muerte del Señor. Él hizo algo tan grande, por eso tenemos que valorar. Cuando más cosas pasan, más te darás cuenta cuánto nos ama el Señor. Y si tú lo creas, dale fuerte las palmas al Señor. Por eso, aleluya, la palabra de Dios nos sigue diciendo la importancia de la reconciliación que Dios hizo con nosotros. Y no íbamos a poder hacer esa reconciliación porque estábamos, aleluya, estábamos tan tomados por el mismo diablo, estábamos tan cegados
Pero cuando un día dijimos realmente somos pecadores y necesitamos reconciliarnos con el Señor, ahí hemos buscado, aleluya, a través de Jesús para poder llegar a Él. Por eso aquí también en Romano habla de la reconciliación, hermano. Una enseñanza, algo hermoso que Dios nos deja a cada uno de nosotros. Porque si siendo, dice, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No tenemos, aleluya, que pisotear la sangre de Cristo. Tenemos que esforzarnos de ser, aleluya, santo, 3 veces santo, como el Señor decía, sé santo porque yo soy santo. Aleluya, es algo imposible. ¿Cuánto lo creen? Si lo vemos con los ojos carnales. Pero tenemos que ser santos delante de su presencia. Tenemos que consagrarnos, apartarnos para Él. Eso es santificarnos para Dios. Porque el único 3 veces santo va a ser el Señor siempre, por los siglos de los siglos. Por eso el Señor, aleluya, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado para el Señor. Y Él, el Dios, le ha dado la autoridad al Señor para que a través de Él nos rescate. Cuán precioso es el Señor. Mira cómo nos amó, hermano. En este día ponte a analizar a alguien que estaba en el cielo, alguien puro, alguien que estaba ahí con Dios. Y dijo, voy a ir abajo y voy a sufrir, voy que me insulten, que me lastimen, que voy a padecer muchas horas en la cruz del Calvario, desangrándome, por muchos que no me van a amar, por muchos que me van a, aleluya, desechar, pero voy a mirar, aleluya, a aquellos que me van a recibir. Mira si nosotros tendríamos que hacer un sacrificio así, decir que te tengan horas y tras horas estando ahí en una cruz, martillándote tus manos, tus pies, teniéndote colgado durante horas de cuántas cosas que le hicieron al Señor, y murió así por cada uno de nosotros, hermano. Por eso, aleluya, no tomes en vano la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él habitase toda la plenitud por medio de Él, la reconciliación consigo, todas las cosas, a través de Él, hermano, a través de Él. Mira esa reconciliación que Dios nos enseña, que no nos olvidemos de que lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, y que Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Qué hermoso que es el Señor, cuánto lo creen, iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso aquí cuando seguía diciendo también en el 6:9, aquí el apóstol hablaba todas las cosas que tenía que pasar por seguir a Cristo, por pasar, aleluya, diferentes situaciones. Más adelante, perdón, en el 6:4 dice así: en azotes y en cárcel, en tumulto y en trabajos y en desvelos y en ayuno, en pureza, en longanimidad, quiere decir en perseverancia. Eso es lo que ha pasado el apóstol por seguir a Cristo. Dice en trabajos y en desvelos y en ayunos. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar los grandes siervos de Dios para poder seguir predicando el Evangelio y eso que llegue a nuestra vida? Porque si ellos, aleluya, no pasaban lo que pasaban, se iban de una ciudad a otra predicando el Evangelio, pero así lo llevaban en las cárceles, padecían, no le importaban porque sabían, amaban a Jesús y querían seguir haciendo lo que Jesús le había mandado, porque decía, el Señor no en vano ha muerto en la cruz y ha sufrido por nosotros, vamos a seguir. Y eso es lo que tenemos que nosotros creer, hermano,
que así como le pusieron los discípulos, nosotros tenemos que valorar eso y seguir predicando y siendo de testimonio del Evangelio. Cuando él decía, aleluya, como desconocido pero bien conocido, como moribundo más, he aquí vivimos, como castigado más no muerto, como entretecido más siempre gozosos. ¿Cuántas veces, aunque estemos pasando luchas y pruebas, hermano, tenemos que gozarnos la iglesia? Tenemos que hacer una alabanza, las luchas, las pruebas que muchas veces vienen a nuestra vida, pero tenemos que sacar una sonrisa, tenemos que sacar algo que nos dé ganas de hacer palma, de dar una vueltita, aunque muchas veces estemos destrozados por dentro. Pero los apóstoles también pasaron eso, los apóstoles también gimieron, los apóstoles también sufrieron, y tienes que entender que tú también lo vas a tener que pasar. Aunque entristecidos, cuando muchas veces estamos tristes, hermano, muchas veces estamos tristes, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, a muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Cuántas cosas tal vez necesidad han pasado en estos últimos tiempos? Pero aunque muchas veces crees que no tienes nada, pero lo tienes todo, porque lo tienes a Cristo. Y dice que, aleluya, un alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Tú vales mucho para Dios, iglesia. Fuiste comprado con una sangre preciosa. Vales mucho más de lo que muchas veces te pueden decir que no eres nada, que eres un pobre, que no tienes dónde caerte muerto, como dicen muchas veces. Pero eres grande delante de la presencia de Dios, porque eres su hija, porque eres su hijo amado. En Él tienes complacencia si tú haces la voluntad de aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra boca, decía el apóstol Pablo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, quiere decir se ha extendido, aumentado por amor a ustedes. ¿Cuántas veces nosotros hemos pagado un precio por la obra? Y cuántas veces hemos sentido, aleluya, desgano, pero así como muchas veces podemos pasar como muchos que se van y no agradecen las cosas que se le brindaron en este lugar. Pero aunque lloramos y gemimos en lo oculto, Dios nos va a recompensar, porque pagamos un precio y no lo hacemos por el hombre, lo hacemos por Cristo, porque hemos puesto una meta de poner los ojos en Dios, en cumplir su palabra, su mandamiento, aunque el diablo no le guste, pero vamos a seguir predicando la verdad de Cristo, porque aquí en este lugar no se predica el Evangelio. Por eso el Señor seguía diciendo en el 14, no unáis, dice, con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, aleluya, Cristo con Belial? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conformidad, qué unión puede tener Cristo con el diablo? El Señor nos dice que nos tenemos que apartar de aquellos que hacen lo malo. ¿O qué parte tiene el creyente, que somos nosotros, con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esos somos nosotros, pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay en esta noche, iglesia? Sepárate de lo malo, sepárate, deja de contaminarte con las cosas de este mundo, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso, hermano, déjame decirte, para Dios, aleluya, no aleluya, no es vano lo que tú pasas. Todo lo que tú puedas hacer es recompensa para el Hijo de Dios. Y no es fácil tomar decisiones, no es fácil, aleluya, pero es necesario seguir poniéndose las manos del Señor, porque Él es fiel y verdadero con cada uno de nosotros.
El apóstol Pablo le decía a esta iglesia, le aconsejaba todas las cosas, y es como nos aconseja en esta noche, hermano. Él nos aconseja porque así como mandaba esa palabra, ha quedado, mira, a través de cuántos siglos y siglos, y esa palabra se sigue hablando, se sigue poniendo, aleluya, para que los demás puedan escuchar la voz del Señor. Por eso no sé qué circunstancias puedes pasar en este tiempo. Muchas veces tal vez luchas y pruebas, que tal vez muchas veces crees que no vas a poder, que no vas a llegar. Pero déjame decirte, el Señor está. El Señor no te abandona. Cuando el Señor me manda, aleluya, muchas veces en mis problemas, en mis dificultades que puedo tener, como en problemas que podemos llevar en nuestro hogar, las decisiones que hay que tomar. Y muchas veces uno tiene que estar aquí, animar a los demás, aunque muchas veces uno no está bien. Pero Dios nos ha puesto, aleluya, un cargo para que nosotros, aleluya, así como recibimos del Señor la fortaleza, el renuevo, así también nosotros podamos brindarle a la iglesia del Señor. En estos últimos días el Señor me había puesto en mi corazón de compartir la palabra de Dios. En privado, en tomar unos minutos de una meditación que sin querer me salió ese título, 8 minutos de verdad, y me llevaba, gloria a Dios, estaba sentada en mi mini jardín que tengo en el fondo de mi casa, y me decía, ¿cómo me gustaría compartir con la palabra, esta pequeña palabra que Dios me bendijo? Y digo, bueno, voy a hacer algo, si es del Señor tuyo, lo voy a hacer. Estaba sola, el pastor estaba trabajando, aleluya. Y me llevó a eso, a compartir estas reflexiones que vengo mandando. Pero déjame decirte, así que cuando más las reflexiones mandaba, más el enemigo se estaba levantando contra la iglesia de este lugar. Porque así como nos alentaba, muchos también decían cosas desagradables de ese lugar. Y para la gloria de Dios, aleluya, siguen mandándome mensajes por privado, alentándome, porque decía, Señor, tal vez esto fue por la emoción de mandarlo y decirlo, voy a dejarlo, porque realmente mucho compromiso, el programa, y estar preparando palabra para la iglesia, y cuántas cosas que ustedes saben que se mueven en este lugar, y encima tenga que poner esto. Pero cuando yo decía que no lo hacía, no podía estar quieta, porque algo me decía que lo tenía que seguir. Porque cuando más decía que no, más mensaje recibía. Siga adelante, pastora. Hoy en este día, esa fortaleza que recibí temprano de esa palabra. Y Dios no falla. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Y me llevaba lo que el pastor decía, que muchas veces somos pastores de muchos de afuera, del otro lado, que no están en este lugar, pero somos de bendiciones. Aleluya. Podemos ser de bendiciones para gente que todavía quiere recibir la verdad de Dios. Por eso decía 8 minutos de verdad, porque la verdad lo que digo, y digo lo que dice la Biblia. Y muchas veces digo versículos y digo las cosas donde te están enseñando diferentes iglesias, cosas que no son verdad. Y yo le digo 8 minutos de la verdad, porque así tiene que ser. Por eso, hermano, hay que seguir adelante, hay que seguir, sea cual sea la situación que estés pasando. El Señor hizo algo grande por nosotros y no tenemos que desperdiciar los momentos, porque Él nos ama. Este mundo distrae muchas cosas, este mundo cada vez propone muchas cosas, muchas tentaciones. Pero esto, como decía recién la palabra de Dios, todo esto es pasajero, todo trae consecuencia. Porque, como dice la palabra, un poquito de levadura leuda toda la masa. El Señor decía, tengan cuidado con la levadura. Y cuando hablaba de la levadura, hablaba de la mezcla del mundo, de las cosas del mundo, porque tarde o temprano la iglesia se aparta.
tarde y temprano la iglesia, aleluya, se enfría y empieza, aleluya, a poner, aleluya, a decir, bueno, esto no tiene nada de malo, ¿qué va a ser 1 hora, 2 horas? Pero cuando te damos cuenta, aleluya, el diablo te saca de la iglesia. Por eso el Señor decía aquí en su palabra, qué concordia, dice, qué conformidad, qué unión, aleluya, tiene Cristo con el diablo. Qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Nosotros, aleluya, somos templo del Espíritu Santo y no podemos contaminarlo. No podemos, aleluya, poner cosas que al Señor no le agrada. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso en esta noche, esa reconciliación tan hermosa que ha hecho el Señor, porque nos amó. Y eso tenemos que esforzarnos de seguir adelante. Por eso en este día, hermano, tenemos que seguir creyendo que el Señor está con nosotros y no nos abandona, no nos deja. Sigue, aleluya, siempre dando bendiciones para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias por esa reconciliación, por lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros, con lo que vino acá a la tierra para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de recibir salvación. Por eso no la desaprovechemos, hermano. Valoremos lo que el Señor hizo, valoremos el tiempo que Dios nos da en esta tierra, lo que nos da, aleluya, una nueva oportunidad de cambiar.